Hola, bienvenidos a la clase número 23 de este curso en donde te voy a enseñar cómo calcular el tiempo utilizando la baraja española basada en la numerología. Es muy natural que las personas quieran saber cuándo venderá la casa, cuándo va a llamar esa persona, cuándo van a aceptar mi propuesta laboral, cuándo llegará el dinero, etc. La técnica del cálculo del tiempo se utiliza especialmente para contestar preguntas que comienzan con ¿cuándo? Para contestarle, primero analizamos a qué palo pertenecen la o las cartas seleccionadas para la respuesta y luego consideraremos el número. De tal manera que las cartas de oros, por lo general, representan la realización de los hechos en días. Si tienes, por ejemplo, un 2 de oros como respuesta a la pregunta, los acontecimientos pasarán en 2 días. Las cartas de copas son semejantes a las cartas de oros, aunque indican un poco más de retraso o demora, señalando que el acontecimiento se producirá en semanas. Si hay alguna demora, será de poco tiempo. De una u otra forma, estas cartas siempre prometen un suceso feliz y armónico. Las cartas de bastos, en cambio, provocan demoras, retrasos, complicaciones y tensiones. Estas cartas siempre señalan un retraso en la concreción de los hechos. Entonces, generalmente, estos se producen en meses. Finalmente, las cartas de espadas indican frustración y grandes demoras. Es probable que los acontecimientos por los que se pregunta se realicen a largo plazo, es decir, en años. O en el peor de los casos, estas cartas pueden contestar que los sucesos nunca pasarán. Aunque siempre la respuesta final la tendrá el consultante de acuerdo al grado de voluntad que tenga para hacerle frente a las dificultades y superarlas. Veamos algunos ejemplos del cálculo del tiempo. Por lo general, las preguntas se realizan al final de la consulta y por cada una de ellas se le pide al consultante que extraiga una carta. Entonces vamos a comenzar ensayando con una sola carta como respuesta. En este primer ejemplo la pregunta es ¿cuándo voy a ver a Pedro? Y la respuesta fue muy pronto, en 3 días. Ejemplo número 2, en donde la pregunta es ¿cuándo vendrá mi madre a visitarme? Y la respuesta fue vendrá en aproximadamente 5 meses, pero puede haber una demora en sus planes. Ejemplo número 3. ¿Cuándo me jubilaré? En un plazo de 5 años. Pregunta número 4. ¿Cuándo voy a recibir noticias de María? Aproximadamente en 10 semanas o un poco más. Estas respuestas son bien elementales y muy precisas, pero no siempre es tan fácil responder como se ve aquí. Entonces, les recomiendo que cuando la pregunta implique tiempo, la respuesta la realicen utilizando mejor 3 cartas para ser todavía más precisos con la respuesta. Por otro lado, estos ejercicios que veremos a continuación te servirán para entender cómo hacer pronósticos de tiempo aun cuando la persona no te lo pregunte, analizando las cartas que se reúnen en abanico o en cercanía de acuerdo con la tirada que estés realizando. Veamos entonces unos ejemplos. Número 1. ¿Cuándo voy a realizar un viaje? Aquí se agrupan cartas de bastos que anuncian demoras. La carta principal siempre es la del centro, en este caso el as de bastos, que indica la posibilidad de viajar en un mes. Esta carta también señala que la persona tendrá voluntad y perseverancia para hacerle frente a las complicaciones. Podemos advertir al consultante que su viaje no se hará en la fecha esperada. El 5 de copas nos está indicando que quizás el viaje sea una gran fantasía y que no existan planes serios acerca de él. Pero si no fuera así, entonces afirmamos la idea de que surgirán obstáculos, pero que con su voluntad los vencerá. Se le puede sugerir al consultante que tenga una fecha alternativa para el viaje. Ejemplo número 2. ¿Cuándo voy a casarme? Veamos la respuesta. En este caso, todas las cartas son de oros y sabemos que son muy favorables. Además, los números 6 y 9 nos hablan del amor. La respuesta aquí es muy sencilla y concreta. El matrimonio se producirá en su tiempo justo y lógico. Las cartas de oros anuncian un hecho en días, aunque no necesariamente tiene que ser en 9 días si ella ya tiene una fecha.
Por el contrario, si ella no tuviera ninguna fecha en mente, hay que analizar un poco la situación presente y de acuerdo con el estado de su relación hay que decirle que piense en una fecha que sea coherente con la realidad y ese sería entonces el día de la boda. La respuesta es totalmente afirmativa por la cantidad de oros que se han agrupado. Ejemplo número 3. ¿Cuándo voy a cambiar de trabajo? Veamos la respuesta. En este ejercicio aparece una carta de cada palo, lo cual complica la respuesta referida al tiempo. La carta del medio es la líder e indica el pronóstico principal. En el caso, al ser una carta de copas, señala que el cambio sería bastante pronto, probablemente en 4 semanas. Pero esta carta está rodeada de espadas que inhiben el futuro y por otro lado de bastos que traen presión o tensión desde el pasado. Todo sugiere que el consultante no tiene definido su camino hacia dónde iría o qué tipo de cambio quiere hacer. La respuesta más lógica es no se sabe. Está todo indefinido porque no ha aparecido ninguna propuesta concreta. Puede aparecer una solución más adelante en otra consulta. Ejemplo número 4. ¿Voy a graduarme a tiempo? En este caso se agrupan cartas de espadas que contestan que no, que puede haber un gran retraso en años o incluso la imposibilidad de terminar los estudios. La carta central o líder es un número 6 que nos habla de cuestiones sentimentales. Este estudiante no se concentra demasiado en sus estudios debido a un problema afectivo. No cuenta con el estímulo suficiente para poder completar su carrera. Se le debe sugerir que aprenda a separar los asuntos de su corazón de aquello que ha elegido como profesión. Ejemplo número 5. ¿Cuándo voy a recibir visita de mi familia? En este ejemplo se juntan cartas de oros, lo que señala que el consultante ya sabe que va a recibir visitas. La carta central es el número 4 y representa amistades, por lo tanto es probable que la visita que espera no sea algún miembro de su familia, sino algún amigo. Hablando del tiempo, las cartas de oros indican que la fecha indicada es la que el consultante tiene en mente. Si espera a su familia en un día determinado, pues en ese día su familia vendrá. La única carta de copas que aparece podría señalar una pequeña demora o cambios en los planes, por ejemplo, un cambio de vuelo, una demora en el arribo o un cambio en la fecha, etc. Ejemplo número 6. ¿Cuándo voy a comprar una casa? Cuando se juntan los bastos se producen demoras. La primera respuesta que viene a nuestra mente es que el consultante comprará una casa en 3 meses porque el 3 de bastos está en el centro. Para ser más exacto el pronóstico debemos preguntar al consultante si tiene alguna idea de fecha en su mente. A su respuesta le agregamos un tiempo más y le advertimos de probables inconvenientes en la gestión. El 6 de copas al revés señala además la complicación por un problema emocional o por tener muchas fantasías. Lo más probable es que no se cumplan sus expectativas. Las cartas de bastos señalan que el pronóstico se cumple con lucha gracias a la voluntad y a la energía que ponga el consultante. Ejemplo número 7. ¿Cuándo voy a encontrar novio? Cuando en la respuesta aparecen cartas de distinto palo, podemos anticipar que la respuesta no es concreta. Es decir, la pregunta está más basada en una fantasía que en la posibilidad de concretarse. Las cartas están respondiendo que existe la posibilidad de una relación en 4 meses. El número 4 indica a un amigo, por ello podemos deducir que ella va a conocer a su próximo novio a través de su núcleo de amistades. De cualquier manera, ese noviazgo no será de inmediato. El as de copas señala a la familia. Es probable que ella sea muy dependiente de la misma, que no cuente con su independencia y su situación familiar le impida conocer más gente. Por eso las cartas nos contestan que la opción más concreta viene a través de amistades, pero no inmediatamente. A la consultante todavía le falta madurar. En la próxima clase te enseñaré cómo hacer pronósticos de salud y enfermedad, así que no te lo pierdas. Y no te olvides de dar un like si este video te ha gustado o déjalo en tus comentarios. Y si no estás suscrito, te invito a mi canal. ¡Hasta pronto!